Ser podcast. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hola, buenas tardes. Cuando las cosas vienen mal dadas, nunca sabes si contarlas con detalle porque puede causar una alarma innecesaria o realmente no te queda otro remedio. Ojo, no nos confundamos, no estoy hablando de la Dana. No me refiero a esos mensajes de WhatsApp que hoy se han conocido en los que Mazón y su equipo, o parte de su equipo, quedan tan retratados, por si no lo estaban ya, y tan desnudos ante la negligencia que cometieron y las mentiras con las que han intentado defenderse. Es todo tan evidente y tan tremendo que yo tampoco voy a extenderme mucho más. Está la transcripción de los mensajes en nuestra web, en cadenaser.com, ahí los podéis consultar y ya está. No, yo decía lo de la alarma y lo de las cosas que vienen mal dadas por algo muy general y muy grave, que es preguntarnos si podemos hablar directamente de guerra en Europa, de peligro de guerra, quiero decir. Si eso es hacer alarmismo o tenemos que pasar ya de eufemismos y llamar a las cosas por su nombre. Lo digo porque se van acumulando noticias y noticias que apuntan directamente en esa dirección, sin olvidar, desde luego, las palabras del otro día de Vladimir Putin, eso de que si estallara una guerra entre Rusia y Europa mataríamos a tanta gente que no quedaría nadie para negociar la paz. En fin. Por cierto, hablando de negociaciones, la Unión Europea parece que empieza a asumir que Ucrania, no sé si más pronto que tarde, tendrá que renunciar sí o sí a una parte del territorio que Rusia ha ocupado con su invasión. Bueno, son muchas cosas, vamos a ordenarlas. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenas tardes. Hola, Carlas, buenas tardes. En Radio Barcelona está Rafa Vila San Juan, del Instituto de Salud Global. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en Radio Madrid, como siempre, Isaías Lafuente, Marta del Vado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues casi que empecemos por Bruselas, ¿no? Porque esto no es oficial, pero... Enrique García Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Francino? Buenas tardes. No es oficial, pero lo de ceder terreno, quiero decir. Sí, bueno, la prioridad para Bruselas es que Ucrania no ceda ni un milímetro de su territorio, ¿no? Son las líneas rojas que venimos escuchando, que han repetido esta misma semana los ministros de Exteriores en la OTAN. Lo volvió a decir Macron hace unos días, solo Ucrania puede discutir sobre sus territorios porque son los suyos. Pero claro, estamos en un momento en el que los aliados europeos discuten o intentan discutir sobre un plan de paz o unas negociaciones de la que no están formando parte, por mucho que el secretario general Marrute alabe en público el liderazgo de Estados Unidos o repita que Washington informa de esas conversaciones al resto de aliados. Pero sí, efectivamente, se extiende la posibilidad, como algo además cada vez más real, de que el resultado de esas negociaciones se impongan a Kiev, ¿no? Que sea una especie de tómalo o déjalo, con un resultado donde los 27 se conviertan en meros espectadores, ¿no? Lo decía, de hecho, la alta representante Kaja Kallas a principios de esta semana. Manifestaba su temor o su preocupación porque toda la presión en estas negociaciones caiga sobre la víctima, que es Ucrania, ¿no? Y que se vea obligada a hacer concesiones. En público no hay más, ¿no? Porque es la línea roja que repite. Nadie en público reconoce en ese escenario como algo plausible, pero en privado sí hay voces que al menos sí contemplan que Rusia acabe imponiendo un mal acuerdo que pase incluso por la cesión, en este caso del Donbass, lo que puede crear un peligrosísimo precedente, ¿no? Aquí, Carlas, llevamos años escuchando eso de que un mal acuerdo para Ucrania sería un mal acuerdo para Europa. ¿Y es así? También fuentes, efectivamente, claro, por el precedente que crearía. Y claro, varias fuentes comunitarias también apuntan a la idea de que podría haber incluso una cierta división en la respuesta que darían los 27 al resultado final de esas conversaciones, ¿no? Se extiende la idea de que podría haber más resistencia en los países bálticos, en el este o incluso en Polonia, primero por su historia más reciente, ¿no? Y segundo porque, bueno, entienden como una amenaza real y cercana, ¿no? La posibilidad de que pueda haber una agresión. De hecho, el comisario de Defensa, Kubilius, ha repetido en varias ocasiones, citando informes de la inteligencia de varios estados, a la posibilidad real de que Rusia pueda agredir a un país europeo en los próximos 5 años. Mira, si te parece, sobre este posible escenario no deseado, ¿no? De cesión de territorios, acabamos de charlar con
Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política en la Complutense. La posibilidad de un acuerdo de paz con cesión de territorio se está volviendo más realista, especialmente en una lógica de desgaste como la actual, con la presión internacional que tiene Ucrania sobre su cabeza o cuando se está negociando un alto el fuego con garantías de seguridad. Pero en todo caso esto no es un escenario seguro, puesto que existen importantes barreras internas para Ucrania, riesgos estratégicos y altos costes simbólicos, especialmente frente a una ciudadanía que está exhausta. La forma exacta en la que se pudiera llegar a un acuerdo será clave, puesto que no es lo mismo ceder reconocimiento formal de soberanía que simplemente congelar la línea del frente, y este tipo de matices son los que van a ser decisivos para ver si estas soluciones son viables. Claro, aquí hay dos cosas que yo quiero plantearte a ti, por ejemplo, Pablo. Aquí hay dos cosas. Primero, vemos a un Putin muy envalentonado últimamente. Bueno, las declaraciones del otro día son tremendas. Incluso el desplante que le hace el enviado de Washington para negociar el plan de paz. Eso es porque Rusia, como tenemos tan poca información, igual lo que te pregunto no tiene respuesta. Eso es porque Rusia sobre el terreno está avanzando militarmente. ¿Está ganando? Está apretando, Carlas, tanto en la primera línea de frente como también en la retaguardia, con esos ataques masivos que hemos visto en las últimas semanas y que han alcanzado Kiev. Las imágenes de hoy que vemos, por ejemplo, en el país, de las carreteras con redes para frenar el impacto de drones. Exacto, los drones que se han convertido en la herramienta fundamental para Rusia, también para Ucrania, en sus ataques, sobre todo en la retaguardia, y que efectivamente, como cuenta nuestro compañero Cristian Segura esta mañana en El País, pues lo que han hecho tanto Rusia como Ucrania en esa primera línea de frente es cubrirlas con una red metálica de fibra sintética capaz de contener los ataques de esos drones, ¿no? Pero efectivamente Putin ahora se nota fuerte, no solo por sus avances en el frente, en la retaguardia, sino también porque sabe que cuenta con el apoyo de Donald Trump, con la comprensión a todas sus demandas, y de ahí está el plan de 22 puntos que elaboró el presidente de Estados Unidos y que prácticamente concedía todas esas demandas que lleva reclamando Putin desde el inicio de la guerra, y por eso está fuerte, por eso se nota fuerte y lanza esas bravatas, ¿no? Como la que decía el otro día. Es que luego está, efectivamente, decía Enrique, que Marrute alaba el liderazgo de Estados Unidos en todo este proceso. Bueno, la posición de Estados Unidos y singularmente de Donald Trump es la que es. Y el informe estratégico sobre política exterior que ha anunciado esta noche la Casa Blanca es, bueno, cuéntalo tú con detalle, pero es tremendo. Es poco menos que canta la desaparición de Europa como la conocemos en un plazo de apenas unos lustros. El fin de la civilización de Europa, dice, la desaparición de la civilización en Europa por cosas como... Y uno de los elementos que incluye ahí es la postura de Europa, la falta de realismo para resolver la guerra en Ucrania. Es uno de los elementos que utiliza Trump para cuestionar a Europa en esta estrategia de defensa nacional, que es el documento publicado esta pasada madrugada en Estados Unidos, en el que Donald Trump expone sus metas, sus estrategias en política exterior, y efectivamente Europa no sale bien parada. En primer lugar, por Ucrania, habla de gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales, digo textualmente, pisotean principios básicos de la democracia, y reprocha de ellos efectivamente su posición sobre Ucrania, pero no dice solo eso. Dice, por ejemplo, que Europa corre el riesgo de perder su identidad por la inmigración. Sí, verdad, por ejemplo, dice que en cuestión de 20 años o menos Europa puede no reconocerse, ¿no? Precisamente por eso. También habla de un territorio donde se censura la libertad de expresión, donde se socava la libertad política. En definitiva, Carlas, en esta estrategia de seguridad nacional lo que hace Trump es abrazar las tesis de la ultraderecha. Totalmente. De hecho, una de las cosas que dice, uno de los motivos de gran optimismo de esta estrategia es que dice que, en fin, están ganando mucho terreno los partidos patrióticos de Europa, y esto es obviamente como se identifica a esos partidos de ultraderecha, y es en los que Estados Unidos, en concreto la administración Trump, pues deposita todas las esperanzas para cambiar el rumbo, dice, de Europa, de la Europa Entonces, actual. Rafa, convenimos que las cosas vienen mal dadas, y hay que decirlo así, ¿no? Vienen mal dadas si lo miramos con los ojos de Trump, ¿no? Entre otras cosas, lo que está haciendo es, como no está consiguiendo que América sea más grande otra vez, porque no lo está consiguiendo de momento, lo que dice es, quien tiene los problemas son los otros. Es decir, Europa, cuidado, que Europa se puede descuartizar, y además yo voy a hacer que se descuartice, porque fíjate, lo primero que ha ganado Putin en este momento no es ni siquiera el reconocimiento del Donbass, el reconocimiento de ese terreno que quiere la soberanía. Lo primero que ha ganado es que ha roto la OTAN.
La OTAN no existe. No. Y por eso nos metemos en un proceso de defensa que Europa está empezando a pensar que nadie le va a defender. Y que como nadie le va a defender, nos tenemos que meter ahí. Putin, que no quería la OTAN, ya tiene el primer resultado de todo eso. Ahora bien, lo que hay que decir también es que mire Estados Unidos cómo ha crecido y cómo se ha hecho y por qué ha llegado a ser grande. Porque la inmigración, esa que en Europa todavía tiene que llegar a expuertas, diría yo, pero bueno, vamos a no generar, en fin, ninguna alarma, es la que ha llegado a Estados Unidos hasta hace bien poquito y ha creado el país más grande en la democracia occidental. Y esta referencia a la ruptura de la OTAN que acabas de comentar es lo que nos hace preguntar, bueno, pero yo creo que la pregunta tiene una respuesta, una pregunta recurrente, quiero decir, claro que se puede hablar del riesgo de guerra en Europa. Países como Francia, Alemania han propuesto volver a establecer el servicio militar. Italia se lo está pensando. Todos los países de Europa y de la OTAN están aumentando, unos más que otros, con el follón famoso de España con Trump del tanto por ciento, el gasto militar. Y hay países como Dinamarca, Suecia, y hoy sabemos también que Países Bajos, que están distribuyendo entre la población instrucciones de cómo actuar en caso de que estalle en conflicto. Isabel Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú has recibido o tienes un folleto de estos? Sí, nos llegó la semana pasada porque lo distribuyen desde finales de noviembre. Llegó por correo en un sobre normal con un membrete oficial. Es un librito de 32 páginas donde se explica cómo prepararse para una emergencia y cómo superar por lo menos las primeras 72 horas. Entonces hay que tener cosas de uso doméstico en realidad, botellas de agua, alimentos de larga duración, mantas, linternas, una radio, dinero en efectivo y un plano de la ciudad, además de los documentos de identidad. Se aconseja tener un botiquín, un silbato para llamar a la atención de los servicios de ayuda y luego al final hay una cartulina que en realidad resume todo el libro y te dice pon tus números de teléfono, tu fecha de nacimiento, las personas que viven contigo, si tienen problemas, incluso si tienes mascotas, y luego un lugar de encuentro si te has tenido que separar en la ciudad y que lo sepamos todos los que estamos en esa casa. Oye, y la distribución de este documento, no sé qué reacciones ha generado en la opinión pública, la opinión publicada, o sea, ¿se considera excesivo? ¿Hay miedo? No sé. El otro día hablamos hace poco con David Fergar en Noruega, que también hace meses les distribuyeron ya algo parecido a esto, y digamos que ahí están más... Pastillas de yodo. Exacto, exacto, que además él las tenía. Están más acostumbrados, pero ¿ahí cómo se ha recibido, Isabel? Pues hay un informe de una consultora que hace también los sondeos electorales, que es bastante fiable, y dice que hay una cuarta parte de los neerlandeses que tienen ya el equipo de emergencia y que además lo consideran muy importante, y que solo a un 17% le parece innecesario. El folleto mismo explica al principio que Países Bajos hace todo lo posible para evitar una guerra, y además subraya que de producirse, lo primero que llegarían no serían ni los soldados ni los tanques, sino que habría un ataque informático y que fallaría la electricidad, el transporte público, el hospital. Entonces, lo que hace el gobierno es intentar que la sociedad esté preparada y más tranquila. Lo que es curioso es, no sé en qué guerra están pensando, pero claro, un kit de 72 horas cuando la guerra de Ucrania va para 4 años, la de Gaza ya lleva más de 2 años, y por otro lado creo que cualquier familia en estos momentos tiene lo suficiente como para aguantar 48 o 72 horas, ¿no? Yo, fíjate, más que riesgo de guerra, riesgo cierto de guerra, lo que se está extendiendo y lo que están extendiendo intencionadamente es la sensación de riesgo, porque en el fondo con la sensación de riesgo es con lo que juega Putin. Putin hace esto, ¿por qué? ¿Y por qué se siente fuerte Putin? Bueno, pues porque sabe que la única alternativa que tiene el resto del mundo para enfrentar sus intenciones es establecer una guerra. Y a esos países, a Europa, no le interesa en estos momentos enfrentar una guerra. Con lo cual, posiblemente, como se está volando el orden internacional, que creo que es lo que ha pasado en este año de gobierno de Trump, es que estamos en otro mundo. Podemos aceptar cosas inaceptables, ¿no? Y porque si cala esa sensación en la opinión pública, Isaías, también es más fácil afrontar esas inversiones multimillonarias que han prometido los gobiernos, especialmente en Europa, en materia de defensa. Que consisten básicamente en comprar armamento a Estados Unidos. Claro, pero la historia es que ese dinero habrá que detraerlo de otras partidas y eso habrá que justificarlo con esa sensación en la opinión pública de que estamos en alerta y que estamos al borde de una guerra, pues digo yo que será más fácil. La Cámara Baja del Parlamento de Alemania ha aprobado hoy mismo la ley para el nuevo servicio militar a partir de enero, que seguirá siendo voluntario, pero que tiene como objetivo reclutar a decenas de miles de personas. Y Francia, lo anunció Macron el pasado 27 de octubre,
la reinstauración de un servicio militar voluntario y remunerado para reclutar, creo que ahí sí estaba cuantificado, 10.000 jóvenes en el plazo de un año. O sea que sí, claro, en fin, juegan con el miedo. Lo que estoy diciendo de crear este marco mental de que nos tenemos que defender sí o sí para una guerra para la que no queda otra opción. O sea, yo creo que es evidente que los países, y además lo estamos viendo cómo está avanzando de norte a sur. De norte a sur. Nosotros, de momento, estamos resistiendo los del sur, pero es que al final terminará llegando. Aquí lo del kit fue después del apagón. Sí. O sea, lo de la recomendación del kit de emergencia, ¿no? Hay una realidad que hay que tener en cuenta, Perdona, que Rafa, cómo esos países del este, esos países del norte son los que están sufriendo más el acoso de Rusia, con incursiones de drones, con ataques cibernéticos, con, en fin, circunstancias que alimentan, ¿no?, esa sensación de alerta y de terror, y que, en fin, hay que estar preparados de alguna manera para ese acoso ruso. Aquí hay un tema estratégico que es evidentemente con el que está jugando Putin, ¿no? Y que es ese pasillo que queda entre Polonia y Lituania, que es llegar a Kaliningrado. Y eso ya está circulando como información por diferentes aspectos en la esfera rusa, no en la europea. Pero es verdad, Lituania es parte de la Unión Europea, tenemos que defenderlo, por supuestísimo que sí, ¿no? Lo que ocurre es que aquí no nos olvidemos de una cosa. ¿A quién ha enviado Trump a negociar con Rusia? Ha enviado a dos amateurs de la diplomacia. Vamos, nunca han sido diplomáticos, es decir, no se puede, son dos hombres de negocios. Uno es Steve Witkoff con antecedentes rusos, es decir, su familia rusa, y el otro es Jared Kushner, que es su nuero, su yerno. Perdón. Vas a la UBI con lo de nuero, pero vamos, Dios mío. Isaías se está relamiendo con lo de nuero ya. Es lo de menos, Rafa, en lo que estamos es lo de menos. Continúa. ¿Esta gente qué hace? Esta gente está negociando y está mirando cuál es el mayor interés, y el mayor interés es la caja registradora, y la caja registradora es: tengamos miedo en Europa, porque eso va a hacer que nos compren las armas a Estados Unidos. Y ese es el gran, en fin, es lo que tiene ahora mismo Trump por las manos, porque en Europa no tenemos esa fuerza para decir vamos a defender hasta el final. De hecho, Enrique, una cuestión relevante, y tú lo has comentado antes un poco de pasada, es que los aliados europeos, como no participan en las conversaciones en privado, lo del liderazgo de Estados Unidos, que tanto hablaba Marrute, dicen que por ahí, ¿no? En fin, que por ahí, que por donde sea. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, Bloomberg está contando ahora que Estados Unidos estaría presionando a varios países de la Unión Europea para hacer descarrilar la propuesta de la presidenta de la Comisión, que formalizó hace unos días, ¿no? Utilizar los activos rusos congelados como garantía para un préstamo de reparación a Ucrania. Sabéis que Bélgica se resiste. Bélgica se ha desmarcado de momento, sí. Eso es, y de hecho esta noche van a cenar aquí, en la sede de la Comisión, el canciller Merz, el primer ministro Bart de Wever, el primer ministro belga y la presidenta de la Comisión, para intentar convencerle, ¿no? Pero es verdad que, aunque nadie lo dice en público, es muy relevante la transcripción que conocimos hace un par de días de la conversación que mantuvieron varios líderes, también el secretario general de la OTAN, Merz, Rutte o Macron, sobre las conversaciones de paz, ¿no? Según Der Spiegel, que publicó la transcripción de esas conversaciones, Macron dijo que existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania precisamente en la cuestión de la cesión del territorio, sin ofrecer claridad sobre las garantías de seguridad. Llegó a decir que esto podría suponer un gran peligro para Zelensky. Es verdad que luego el Elíseo salió a matizar que la posición de Macron es la que comentábamos al principio, ¿no? Que no debe haber cesión de territorio, pero la transcripción demuestra que esto preocupa, que el liderazgo de Estado, que no se terminan de fiar de Estados Unidos, al menos en privado, ¿no? Es que Estados Unidos ha dejado de ser un aliado de Europa, y yo creo que hay que decirlo así. Estados Unidos hoy no es un aliado de Europa, no lo es. De hecho, antes mencionábamos a Rutte, ¿no? Varias fuentes de la alianza me han repetido la idea de que ahora mismo la prioridad absoluta de Rutte es no enfadar a Estados Unidos, que Estados Unidos no se vaya, no se plantee irse, y a partir de ahí ya todo lo demás, ¿no? Entonces, esto yo creo que explica mucho las cosas, y también cómo se están tejiendo esas conversaciones. A mí lo que me hace temblar es que Europa no conozca su propia historia. Es decir, hace 85 años o 90 años, Europa no consiguió apaciguar a la bestia dejándole anexionar territorios, Austria, los Sudetes, y después vino todo lo demás. Polonia, y en aquel momento que Estados Unidos era socio nuestro, tardó unos cuantos años en tomar la decisión de decir hasta aquí ha llegado Hitler, ¿no? Entonces, la historia no se repite, pero... Lo malo es que nos liberó Estados Unidos, Isaías, y ahora me temo que no. A mí lo que me hace temblar es que Europa no parece tener un plan B. Entonces, es que al final a lo mejor sí que tienen razón los que se la quieren cargar, diciendo que Europa no sirve. Que el plan B es la guerra. Es que este es el problema. O sea, Putin juega con que el único plan B para frenarlo es la guerra. Y Europa, desde luego,
lógicamente no se quiere meter en esta guerra. Claro. Y entonces podemos llegar a eso, ¿no? A la cesión, quédate con una parte del territorio de Ucrania y date por contento, pero no se va a dar por contento. Ya. Un matiz, lo que no le gusta a Trump es la Europa actual. Claro. Pero sí la Europa que él desea, con esos partidos patrióticos, ¿no? A los que dice que va a apoyar en esta estrategia de seguridad nacional que se ha publicado esta madrugada. Lo que no le gusta es cómo funciona la Europa actualmente. Pero ellos mismos lo dicen, la administración Trump, están dispuestos a cambiarla y van a poner también esfuerzos en cambiar el rumbo, dicen textualmente, de Europa. A mí me hizo mucha gracia Macron cuando anunció este plan y claro, de repente la opinión pública empezó a levantarse y dijo, no, nosotros no vamos a mandar soldados a Ucrania, es para nuestra defensa propia. ¿De quién se va a defender? ¿De quién se va a defender? Se va a defender de España, de Gran Bretaña, de Bélgica, en Francia, de Alemania. En Francia, por cierto, hoy estas últimas horas es noticia la aparición de un montón de cuentas vinculadas a Rusia que aceleran este fenómeno de la desinformación a través de... que hemos visto ya en otros países, ¿no? Cómo Rusia está creando páginas web en terceros países con apariencia de medios locales para difundir discursos antioccidentales. En este caso, en Francia se han detectado más de 140 sitios web que imitan eso a medios locales franceses en los que, pues tergiversan noticias como parte de una campaña prorrusa, desacreditando a Macron, a las instituciones francesas en general y cuelan propaganda a favor del Kremlin. En noviembre, Reporteros Sin Fronteras localizó a un centenar de webs que siguen activas de estas webs y que han publicado más de 5.000 artículos en las últimas semanas y advierten de la necesidad de controlar estos sitios de cara a las elecciones municipales de marzo del 26 en Francia. De todas formas, en este capítulo de las noticias falsas referidas al conflicto de Ucrania, la palma se la lleva hoy Marc Amorós, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se la lleva yo el siguiente titular. Las joyas robadas en el Museo del Louvre han aparecido en la casa de un amigo de Zelensky. Pues sí, este titular es muy viral. Circula en no me extraña sociales. Que sea viral, claro. Bueno, circula en redes sociales varias publicaciones, se han difundido en varios idiomas, en muchos casos están acompañados de un vídeo que muestra las presuntas pruebas de estas joyas encontradas en la casa de un empresario ucraniano, dice la noticia, que se llama Timur Mindix, que sería ¿existe? Amigo. ¿Mindix? Existe, sí, pero bueno, dice que es amigo de Volodymyr Zelensky y que se le acusa de formar parte de una trama de corrupción en el sector energético en Ucrania. La noticia que se difunde asegura que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ha sido la que ha encontrado estas pruebas. La propia Oficina Anticorrupción ucraniana ha salido a la palestra a desmentir este bulo, a decir que todo es falso y que el vídeo que circula pues no cuenta nada que pues sea será una de estas webs, ¿no? Que de las que han descubierto tantas seguramente, en Francia, ¿no? Es muy probable. Seguramente, pero es tan grande la chorrada que al menos nos permite rebajar un poquito el nivel de conversación que teníamos, que por cierto, aprovecho que está Isabel Ferrer en antena, este es otro asunto de división europea, Eurovisión. No, como Países Bajos es otro de los países que ha decidido no participar el próximo año en el festival en protesta por la presencia de Israel. No sé, Isabel, aprovecha ya para comentar cómo están las cosas en el día después, porque aquí se sigue hablando mucho en España, desde luego. No, aquí también. Aquí hay dos posturas. Una es, la cadena de la televisión pública, que es la que organiza el concurso, y dice que sí, que la cultura une, pero que no se puede hacer a cualquier precio, y que en Gaza Israel lo que ha hecho ha sido violar valores universales y la libertad de prensa. Y luego hay en redes sociales, algunos cantantes también, hay muchos detractores que sostienen que no acudir a un festival de estas características, justamente que es musical, y que gira alrededor de la conexión a través de la música, que lo que hace es polarizar todavía más la situación. Ya. Entonces, en este momento es oficial, no se va, pero sí que hay crítica. Bueno, aquí tampoco ha habido, al menos en estas primeras 24 horas, no ha habido lo habrá, lo habrá, pero gran debate sobre... Puede que haya más partidarios de que se acabe Eurovisión que no que continúe. Pero bueno, sí que hay muchos que les encanta. Esta mañana en el abierto de Hoy por Hoy había uno de los analistas claramente, en fin, eurofan, pero que también comprendía los argumentos, claro. El tema es que Israel sigue sin sufrir las consecuencias del genocidio que ha cometido en Gaza. Esta mañana hablaban en la revista de prensa de un trabajo de lobbies, de presiones país por país para ganar la votación de ayer de la UE. Si es que hemos invertido la carga de la prueba. Si es que lo que tenía que haber hecho Eurovisión es no permitir que Israel compitiese, claramente, como lo ha hecho con Rusia. Claro. No, claro, es que estoy hablando de una organización que ya ha tomado una decisión concreta.
que es que Rusia no participa. Y entonces tiene en estos momentos los mismos méritos Israel para no participar que los que tenía Rusia. Entonces, y ojo, que lo que hay ahora mismo en Palestina, en Gaza y en Cisjordania, es una paz muy parecida a lo que pretenden poner en Rusia. Es decir, que gane uno y se acabó. Más de 200 muertos desde que se declaró el alto el fuego. Bueno, dos cosas. Déjame decirle adiós a Isabel Ferrer. Isabel, un abrazo, compañera. Gracias, igualmente. ¿Y podemos seguir con las noticias falsas, Marc? Porque así, no sé, cambiamos un poquito el paso y tal vez encontremos algo. No sé, estoy pensando temas esta semana. Coño, la peste porcina. No sé si habrá alguna... Que por cierto, recuerdo lo que hemos contado hace un rato, se está investigando si este brote de peste porcina, el virus ha salido de un laboratorio, porque al parecer es de un tipo de cepa que es la que se utiliza habitualmente en los experimentos con infecciones para ver cómo funciona todo. Y bueno, en fin, no lo sé, esto ya lo veremos. Habrá sido el amigo de Zelensky. No lo sé. Enrique, ¿tú te quieres quedar o qué haces? ¿O te digo adiós también Yo me puedo quedar por aquí si quieres. Pues no hace falta, es verdad. Vete a descansar y a ver qué nos cuentas. Venga, cuídate mucho. Cosas que hacer. Venga, un abrazo, Enrique. Un abrazo. Marc, ¿alguna noticia falsa relacionada con la peste porcina? Pues sí, circula una. La peste porcina, genera noticias falsas. Una que se ha hecho muy viral esta semana dice que el dióxido de cloro funciona como una vacuna. ¿También contra esto? Sí, contra esto también, contra la peste porcina. Dice que hay unas granjas en Lleida que están salvando millones de cerdos porque les mezclan dióxido de cloro con el agua que beben y eso cuando entra en contacto, digamos, con los ácidos del cuerpo, produce ese dióxido de cloro. Lo que beben es clorito de sodio, clorito de sodio, que al mezclarlo con los ácidos desarrolla este dióxido de cloro que funciona de forma milagrosa. Esta sustancia, que es muy famosa entre los promotores de terapias alternativas, se conoce como el MMS. Sí, por eso digo. Para el SIDA, para el Chagas, se afirma peligrosísima. Peligrosísima, exacto. ¿Vale? Afirman que esta sustancia en humanos pues cura eso. Todo lo que decía Rafa, más el autismo, más el SIDA, más la malaria. Bueno, no hay evidencia científica que sostenga esto. Como dice Rafa, es muy peligroso tomar esto. Las autoridades médicas alertan de que su consumo puede ser realmente dañino. Oye, el exfiscal general, ¿está trabajando en una empresa pública ya? ¿Con un sueldazo además? Bueno, un sueldazo de más de medio millón de euros anuales, dice la noticia que ahora se difunde. Dice que ha fichado como presidente y director general en una empresa pública llamada Tirasa S.A. ¿Tirasa? Sí, Tirasa dice la noticia que es el acrónimo de Tierras Raras Sociedad Anónima. ¿Y existe la empresa? No existe, todo es falso. No hay ninguna empresa pública que se llame Tirasa S.A. Por lo tanto, Álvaro García Ortiz tampoco ha fichado por ninguna empresa pública, ni tampoco el Boletín Oficial del Estado, como dice la noticia, ha publicado esta información. Por lo tanto, todo es falso. El exfiscal general, de momento, no se conoce a qué dedica el tiempo libre, digamos. Lo malo es que él tampoco se atreverá a sacar una nota desmintiendo el bulo, no vaya a ser que le vuelvan a juzgar. Oye, la última de momento, Marc. Bueno, no te puedo preguntar si es verdadero o falso, porque ya sabemos que es falso. O sea, no han detenido a un Papá Noel en Reino Unido por provocar a los musulmanes, ¿no? No han detenido a un Papá Noel en el Reino Unido por provocar a los musulmanes o por considerar que su presencia era provocativa para los musulmanes, como dice el bulo. En redes sociales circula incluso una fotografía en la que se ve a un Papá Noel siendo detenido por la policía. A ver, la foto existe, es de 2020, en el contexto de una manifestación que hubo en Londres para protestar contra las restricciones que se impusieron en medio de la pandemia del coronavirus. Pero nada que ver con un acto de provocación a los musulmanes o con que los inmigrantes o los musulmanes hayan protestado por la presencia de Santa Claus o Papá Noel en la calle. ¿Os dais cuenta de que todas vienen en la misma dirección? Es decir, vienen del mismo lado hacia el otro mismo lado. Bueno, oye, hay otra en Croacia, si me dejas decirla muy rápido, ¿vale? Que esta es muy fuerte. La noticia dice que un inmigrante ha apuñalado a una monja en Croacia. La noticia es falsa. Han acusado a la monja de autolesionarse para simular la información falsa y la acusan de denuncia falsa. La policía acusa a la monja de autolesionarse con un cuchillo en el abdomen para cursar esta noticia. Bueno, esta noticia falsa que incluso detallaba que el ciudadano, el agresor,
era un inmigrante afgano ilegal de 26 años que previamente había sido acusado de violencia y robo. Todo es mentira. La monja, por lo que parece ser, se autolesionó por lo que sea y corrió este bulo que nada tiene que ver con los inmigrantes en este caso. Yo de todas maneras creo que ya que estamos en estas fechas, algunos Papá Noel y algunos Reyes Magos que se disfrazan en estos días merecerían ser detenidos, ¿no? Es decir, hay que mantener la ilusión con un poquito de dignidad. De decoro, ¿no? Isaías, hay audiencia infantil. Sí, no, por eso digo, ¿no? Sí, pero muy sensible también a estos fenómenos. Pablo, tú no te vayas, tú quédate porque luego jugaremos al verdadero o falso con Marc Amorós y quiero que participes. Bueno, lo que tú me digas. A ver si alguien que controla la esfera internacional y esas cosas tiene buen ojo para lo verdadero y falso. La Ventana, en Ser Podcast. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza, héroe. Resistiréis, erguidos frente al virus, soportaréis las guardias con apoyo y corazón. Y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer, resistiréis. ¿Os acordáis de esta canción, verdad? Hombre. Además hablamos con su autora, una doctora en plena pandemia. Es que antes ha salido mencionado lo de la pandemia en las noticias falsas, se nos quiere olvidar, pero yo en esta versión del Resistiré, canción que acabamos todos detestando un poquito bastante, quiero destacar lo de la letra final que escuchábamos, salían a aplaudirnos y tal, no sé cuánto. ¿Cómo nos hemos olvidado de las cosas? Y hay que ver estos días que hablamos, por ejemplo, del escándalo del Hospital de Torrejón en Madrid. Bueno, hay una carta hoy al director en el diario El País que conecta directísimamente con esto y que quiero leer. La firma Laura Castro Portillo desde Sevilla y dice: soy médico del Sistema Andaluz de Salud desde hace 11 años y fiel defensora de la sanidad pública. He dedicado mi juventud y mi tiempo a formarme y a formar a quienes han ido llegando detrás de mí para aportar lo mejor a nuestra sociedad. Intento seguir haciendo bien mi trabajo pese a la clara evidencia de la mala gestión de este bien tan preciado por parte de políticos y, por qué no decirlo, algunos ciudadanos. El día 9 de diciembre, la próxima semana, comienza la tercera huelga de médicos de este año. No queremos dañar a nuestros pacientes. Sois nuestra motivación. Solo queremos ser personas normales. No somos ni queremos ser superhéroes ni semidioses. Pedimos los mismos derechos que cualquier trabajador. Jornadas normales, conciliación, sueldos dignos, cotización justa, descansos acordes. Pedimos dignidad para nosotros y buenas condiciones para poder seguir dándoos lo mejor a vosotros. No somos superhéroes y no podemos más. Os lo estamos gritando y ni siquiera nos dejáis reclamar al boicotear el derecho fundamental que es nuestra huelga con unos servicios mínimos abusivos. Estar 4 días de huelga nos cuesta casi la mitad de nuestro sueldo base mensual. No quiero ser una superheroína. Dejadnos ser trabajadores normales, no pedimos más. Es de esos testimonios que una vez lo lees y dices, joder, es que no hace falta decir tiene toda nada la más. razón, pero es que además yo creo, ya que nos hemos vuelto a la pandemia, o sea, yo creo que en la pandemia acumularon suficientes horas de trabajo como para hacer unas cuantas horas reivindicando sus derechos. Y creo que todos los ciudadanos deberíamos tener en cuenta que literalmente, manteniendo o no nuestra sanidad pública, nos jugamos la vida. Es que además en todas partes cuestionadas. Faltan médicos, por ejemplo, en Aragón, como en otras partes del país, y esto parece que está llevando en algún caso a buscarlos literalmente bajo las piedras. En Aragón se están contratando médicos sin la especialidad y eso está generando, como es obvio, muchísimo ruido. Radio Zaragoza, Pilar García, buenas tardes. Buenas tardes. En Aragón y en otras comunidades lo están denunciando sindicatos y sociedades médicas. La Consejería de Sanidad está recurriendo a contratar a estos profesionales cuando es necesario y aquí es muy a menudo sin la especialidad, mientras este colectivo está alertando de una contratación que es ya abusiva. Y ponemos un ejemplo. Solo en atención primaria y en los equipos del 061 se contabilizan ya 150. Bueno, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza, su presidente decía aquí en la SER que es que además es ilegal. Y lo decía así de claro, Javier García Tirado.
pues que es una ilegalidad. Si esto lo estuviera haciendo una empresa privada, probablemente le habría caído, por la del pulpo, le habría caído una inspección, una sanción, no sé qué, porque realmente la ley exige que para poder desempeñar un puesto de trabajo en el sistema sanitario público, los médicos tienen que tener una formación especializada. Si no tienen esa formación especializada, pues no tienen el mismo nivel asistencial, nos decían desde la Sociedad Aragonesa de Médicos de Familia y Comunitaria. Lo decía Izarbe Galindo, también aquí en la SER. Escuchad. ¿Qué pasa? Que el trabajo de estas personas no es ni de lejos el trabajo que realiza un médico de familia, porque no tienen esa formación, porque incluso hay veces que evidentemente vienen de otros sistemas sanitarios y no conocen el nuestro. Entonces no es un trabajo eficiente, no realizan las interconsultas debidamente, no utilizan los fármacos como deben usarlos porque no conocen pues estrategias como la del IDASPROA o no la utilizan. Hay mucha preocupación hasta tal punto que, bueno, en Aragón la plantilla está muy envejecida, pues son 6 de cada 10 los facultativos de atención primaria que tienen más de 50 años y el 35% más de 60. Ha habido medidas para incentivar que se cubran plazas porque, claro, todos estos médicos principalmente se recurre a ellos cuando no tienen una especialidad para cubrir plazas de estas que se llaman de difícil cobertura, que aquí hay muchas en el medio rural. En el medio rural, claro. Nadie quiere ir a los pueblos. Entonces, bueno, se han puesto en marcha medidas, pues, por ejemplo, incentivando con hasta 30.000 euros en 3 años a los nuevos médicos que salen. También les ofrecen medidas de conciliación y hasta la posibilidad de obtener esas plazas si las ocupan durante 3 años. Bueno, pues ha habido quien se ha acogido a alguna de estas medidas, pero no para tanto. Merche Ortín, del Sindicato de Médicos, nos hablaba de ese abuso 150 en atención primaria y en el 061, que es que además hay una preocupación más, y es que si cada vez son más los médicos sin la especialidad y estamos formando, pues quizás en algún turno, en algún momento, se tiene que hacer cargo de esa formación o de ese residente. Un médico que no tiene el MIR. Puede pasar. Bueno, escuchamos a Merche Ortín. Están coexistiendo, pues bueno, personas con la especialidad, médicos y facultativos de especialidad y otros sin especialidad, con el mismo contrato, realizando las mismas funciones. Pues bueno, eso, además hay un agravio comparativo médico ahí que claro. Lo demás es ilegal, si es que lo ha dicho muy claro el presidente del Colegio de Médicos. En la pública. Sí, claro. Un médico sin MIR puede ir a la privada y ahí también está la diferencia de qué esfuerzo le pedimos a los de la pública que están más formados y son mejores, por lo tanto, ¿no? Pero es cierto, lo que ocurre es que en España en estos momentos nos faltan entre 5 y 7.000 médicos, la mayoría de atención primaria. Y claro, aquí es donde vienen medidas como estas, que solo se deberían tomar en casos muy extremos, como pasó en el COVID. Claro. En donde en algunos casos se reforzaron, que no se pusieron al frente como médicos, se reforzaron con estudiantes que estaban en el MIR. Lo que acabas de decir, Rafa, hay que subrayarlo. Un médico sin MIR puede ir a la privada. Totalmente. Y después, si la pública subcontrata a la privada, el médico sin MIR termina atendiendo en un hospital público-privado. Ahí tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que si es concertado te diría que no. Te diría que no. Vale. Bueno. Habría que mirarlo, desde luego. El caso es que las consejerías, por lo menos la de Aragón, está haciendo un esfuerzo muy importante para buscar médicos, porque es que de verdad hacen falta, sobre todo en el medio rural. Recurre a medidas como estas y pues muy a menudo se tienen que contratar médicos sin MIR y en muchas ocasiones de otros sistemas sanitarios que, bueno, que también necesitan una formación y una adaptación al nuestro. ¿Qué cifras has dado, Rafa? ¿7.000 médicos has dicho que faltan ahora mismo? Entre 5 y 7.000 más o menos. Y enfermeras igual, ¿eh? Igual. Y enfermeras igual. Bueno, muy bien. Pilar García, compañera de Radio Zaragoza, un abrazo muy grande. A vosotros. Hasta luego, chao. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. It can't
Faltan 8 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Hoy advierto a los oyentes, tampoco es que haya una manifestación protestando, pero que la ventana acaba antes. A las 6 empieza una edición especial de Carrusel, porque vamos a seguir en directo el sorteo del Mundial de Fútbol del próximo año. Pero en el ratito que nos queda tendremos una ventana de fútbol y filosofía muy interesante. Tendremos en un ratito la unidad de vigilancia lingüística de Isaías. Ahora tocaremos un poquito los aperitivos. Pero esta música nos sitúa en un terreno que se nos ha hecho esta temporada muy, muy familiar y muy agradable, que es el de las audiobiografías. Esas experiencias que los oyentes comparten con el resto del mundo a través de la radio y a través de un correo, que es audiobiografías@cadenaser.com. Y está pendiente el juego de Marc Amorós, que por eso está aquí Pablo Morán esperando y dice, ¿yo qué del juego? Claro, ahora sé que me vas a poner a prueba y aquí me he quedado. Pero, algunas audiobiografías que hemos recibido. Pablo, la radio en la memoria. Mi primer recuerdo son los goles con Héctor del Mar, Hora 25 y Super García. Emancipado radiofónicamente, Goma Espuma, Carlos Pumares y Espacio en Blanco. El Estado de la Nación con Luis del Olmo y Tipicol, Pepín Tré, El Larguero, La Ventana, Gemma Nierga, Javier del Pino y Cansado, Juanjo Millás, La Rosa de los Vientos, Iñaki Gabilondo, El Monaguillo en mis trasnochadas, La Vida Moderna y las Noches de Ortega, A Vivir y ahora los podcasts. Ha dicho lo del podcast con un tono así como de... Está muy bien el podcast. El podcast es radio. Es radio claro. Diferido y con el contenido que quieras y en el momento que quieras. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O debatimos? No debatamos. Podríamos debatir, pero bueno. No debatamos. ¿Os acordáis que el ganador de las audiobiografías del mes anterior fue ese hombre, Jaime, al que le traspasó un rayo? Sí. Bueno, pues Marta tiene algo con un enchufe. Nací y en mi etapa de gateo me comí un enchufe que me comió parte de la lengua. Sin embargo, siempre hablé por los codos. Hasta me hice periodista. Una meningitis me volvió a enfrentar con la muerte. Fui feliz hasta hace unos años, cuando llegó la depresión. Me he ido desenchufando poco a poco y ahora ya no piso la calle. Mi casa y la redacción son mis búnkeres donde me acompaña una menopausia paralizante. Desde mi ventana veo la ciudad más iluminada del planeta mientras me sigo apagando. Aún hay cosas que me hacen sonreír, por eso espero algún día volver a darle al interruptor. Esto de cosas y la ciudad más iluminada será de Vigo. Yo me imagino, ¿no? Eso sí y tal. Yo creo que Marta será desde Me ha gustado Vigo. La paradoja esa de el enchufe me comió parte de la lengua y acabé hablando por los codos. Y haciéndose periodista. Y Manuel Maestro. En los años 60 estudié interno en los Salesianos de Utrera, bachillerato como becario. Me quiso captar el opus, pero estudié magisterio y ejercí casi 40 años como maestro. En mi pueblo todos dicen que soy el hijo de Isabelita la Talabarta, la que vende en el mercado. Algunos que soy el maestro de su hijo. Desde hace 4 legislaturas soy el padre del alcalde y me temo que al final solo seré el abuelo de mi nieto Pablo. Bueno, pues no está mal, ni tan mal, claro. ni tan mal. Fíjate que nunca nos hemos planteado si estas audiobiografías son verdaderas o falsas, porque la confianza es un vínculo que funciona en la radio entre la gente que estamos a este lado y los que están en el otro, cosa que en el negociado de Marc Amorós es distinto. Así bastante que distinto. Vete preparando un buen cuestionario de verdadero o falso, porque antes Isaías va a avanzarnos alguna perlita de la unidad de vigilancia lingüística de este viernes. A ver, ¿por dónde arrancamos? Bueno, ha comenzado la campaña electoral en Extremadura. Feijóo supongo que irá con miedo desde que gritó Viva Andalucía en Badajoz o llamó a Guardiola a Gallardo, que ha terminado siendo el candidato del PSOE, pero es que ayer estaba en Don Benito y santificó al Don. Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito, tenga las mismas, de Don Benito, tenga las mismas posibilidades que cualquier ciudadano y de Don Benito nos vamos hasta Alcoy, que parece que le está haciendo competencia a Vigo, con el árbol de Navidad más alto del mundo. Numeroso público que vio por primera vez cómo se encendían los cerca de 300 puntos de luz decorativos, de los cuales 81 son enramada propia del ayuntamiento. Un árbol de casi 200 metros en la Plaza de España. Casi 200 metros de árbol. Yo supongo que se le ha ido un cero, pero vaya usted a saber, ¿no? Y una cosita más, desde luego iluminar ese árbol va a necesitar mucha electricidad. Bueno, por fortuna se
abarató la factura de la luz en el mes de noviembre porque al parecer le dimos muchísimo al fornicio. Sí, con la energía erótica. Ya acaba el mes y toca hacer balance del precio de la energía. No ha ido mal si nos referimos al precio de la luz, que nos da cierto respiro en noviembre. Ha bajado un 23% respecto al mes pasado. El viento que ha soplado durante muchos días ha ayudado a generar energía erótica y compensa el precio del gas. Es maravilloso. ¡Viva la energía erótica! Los encuentros sexuales suelen ser encendidos, ¿no? Pero no sé. Que viva. Bueno, cerramos la hora con el juego de verdadero o falso. Marc Amorós, a ver, plantea. Venga, va. El primero en responder será Pablo, ¿eh? Venga, pues Pablo, atento. Va, un 5 de diciembre como hoy se instauró el emoji del pulpo con motivo de la celebración del Día Nacional del Pulpo en Japón. ¿Verdadero o falso? Ostras, yo diría verdadero. Yo también. Si era Pablo el primero. Pero sí, verdadero. Yo digo falso. Hay Día Nacional del Pulpo en Japón, primera noticia, ¿no? Sí, lo hay. Yo creo que sí. Pues nada, esto es falso. No se celebra ningún Día Nacional del Pulpo en Japón. No, que es el atún lo que tienen ellos. Así que totalmente falso. Venga, más. Siguiente titular. Suecia cambia la sal como solución para descongelar las carreteras, la sustituye por una sustancia roja hecha con remolacha para evitar que los pájaros se intoxiquen y mueran. Esto suena verdadero, ¿eh? Pues verdadero. Yo me lo creo, sí. Yo voy a seguir el camino de lo falso. Yo creo que es verdadero. Pues esto es falso de todas formas. La noticia es muy viral. Circula con una fotografía hecha con inteligencia artificial donde se ve una carretera nevada con un supuesto reguero de esta nueva sustancia roja, pero es totalmente falso. Venga, más. Otra, va. Una hamburguesa de McDonald's se mantiene intacta 30 años después de su compra y su propietario pide que la exhiban en un museo. Poco me parece, 30 años. Ya, eso justo estaba yo digo pensando. que es verdadera, sí. Yo digo que es verdadera. Yo también. Hoy voy al verdadero. Mi padre decía que no pecábamos ni en Viernes Santo con la carne de... Pues esto es real, Toma, acertáis. por fin. Esto es totalmente real. Un chaval que era adolescente compró esta hamburguesa, la dejó olvidada en un armario. Su madre insistió en que la tirara. Él pues se hizo el adolescente, se negó y nada, 30 años después quiere inscribirla en un récord Guinness, pero no le dejan porque no conserva el ticket de compra que demuestre que la compró hace 30 años. Qué asco. Venga, otra, va. Venga, unos ladrones roban 90.000 euros en caracoles de un payés que los vendía a restaurantes con estrella Michelin. No. Que sea verdadero, por favor. No, yo falso. Que suena verdadero. Falso. Pues esto es real. Ha sucedido, un ejército de caracoles. ¿Pero cuántos caracoles tenía este hombre? Ha sucedido en Francia. Este hombre se dedicaba al negocio. Que le entraron en la masía donde guardaba los caracoles, entraron en las neveras, se llevaron unos cuantos frascos con caracoles. Advierte el hombre, el payés, que no todos están preparados para ser comidos, así que atención con ello. Cuidadito. Bueno, gracias a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.